Ok, ese es el título de la meditación. El día de hoy es el primer domingo del mes y generalmente lo dejamos a hablar a la congregación, a la gente que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y me pareció apropiado empezar es una serie acerca de la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es vivir en la voluntad de Dios? ¿O cómo se vive en la voluntad de Dios? ¿Cómo luce una vida de una persona, de un cristiano que está viviendo en la voluntad de Dios? ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿Qué se siente? Si es que se siente algo el vivir en la voluntad de Dios. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo vivir en la voluntad de Dios?, en realidad no se responde así nada más, de una frase o en una palabra, porque abarca mucho lo que es la voluntad de Dios. Pero gracias al Señor porque tenemos la Biblia, y en la Biblia podemos nosotros ir, los hijos de Dios, y ver y conocer lo que es la voluntad de Dios. Antes de continuar, es importante que aclaremos lo que queremos decir con la palabra voluntad. Al hablar de la voluntad estamos hablando del deseo de uno, o el deseo de una persona. Cuando hablamos de la voluntad, de lo que ha determinado que será hecho, lo que la persona o uno ha determinado que será hecho. Al hablar de la voluntad, estamos hablando de lo que uno quiere que suceda o no quiere que suceda, del propósito de alguien. Esa es la palabra voluntad. ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿O qué no quiero? Eso incluye. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, obviamente estamos hablando de lo que Dios espera o anhela o desea de la humanidad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de lo que Dios desea o no desea de la voluntad, de lo que Dios quiere o no quiere con respecto a la voluntad, con respecto al hombre, a la humanidad. Pero también existe una voluntad de Dios específicamente con respecto a la iglesia, es decir, a todos los que hemos confiado en Jesucristo. El pastor de la iglesia americana empezó una serie hoy que habla de la iglesia, que es la iglesia, y pues lo que estuve diciendo hoy acerca de diferenciar entre iglesia y edificio, y es muy enfático también él, igual que yo, hermanos, de que no llamemos al edificio iglesia, porque el edificio no es la iglesia. El edificio es un edificio donde la iglesia se reúne. La iglesia somos nosotros. Y el pastor también hablaba de la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. No le digan a sus hijos, vamos a la casa de Dios, porque no es la casa de Dios aquí. Dios no vive aquí en el edificio. La casa de Dios somos nosotros, gente. De manera que cuando se reúne la iglesia en un domicilio, en Mondele, donde sea, ahí se reúne la casa de Dios. Ahí está la presencia del Señor. Pero entonces Dios tiene una voluntad específica para la iglesia de Jesucristo, todos los creyentes. Dios desea algunas cosas acerca de la iglesia cristiana. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, también es importante que recordemos que Él es el Dios creador de todo lo que existe. Entonces, Dios es el que nos creó. Los seres humanos existimos porque Dios, desde el principio de la creación, nos hizo. Y saben que aquí enfatizamos mucho, estamos en contra de la falsa teoría de la evolución, porque a la luz de la palabra de Dios, eso es una mentira, pero una gran mentira de la evolución. Y digo gran mentira porque mucha gente se ha tragado esa mentira de que el ser humano viene del chango, del simio. Eso es totalmente falso, no es verdad. Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Es verdad que el ser humano muchas veces, la gran mayoría de las veces, no acepta eso. No acepta de que Dios es el que creó al ser humano, a Adán y a Eva, desde el principio de la creación, y que de ahí venimos todos nosotros. Pero a la luz de la Biblia, de las Escrituras, y a la luz del sentido común, a la luz de la lógica, a la luz del razonamiento y a la luz de la misma ciencia, sabemos que fuimos creados, y fuimos creados por nuestro Dios. La creación entera apunta de que Dios es el creador de todo lo que existe. Entonces vean, ya que Dios es el creador del ser humano, Dios es el único que tiene derecho de decir y demandar su voluntad sobre la humanidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Él es el que nos hizo. Nosotros no tenemos el derecho de hacer nuestra propia voluntad. Dios es el creador. Dios es el único ser que tiene no solamente la autoridad de decir y demandar su voluntad. Él lo demanda, hermanos, a la humanidad, porque Él nos hizo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar de la voluntad de Dios, y este es la primera cosa podemos hablar, hermanos, acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La salvación de los seres humanos. Cuando vamos a la Biblia para conocer la voluntad de Dios, vemos que se enseñan varias cosas al respecto de la voluntad de Dios, y las vamos a ir viendo poco a poco. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos, aunque terminemos antes, solamente en un aspecto, hermanos, de la voluntad de Dios, y es la salvación de los seres humanos, es decir, específicamente la salvación de aquellas personas que hasta el día de hoy no se han arrepentido. En el año 2010 hubo un censo, y se estima que, basado en ese censo, se estima que existen en el planeta Tierra 6.9 billones de seres humanos. Esto es casi 7,000 millones de seres humanos en todo el planeta Tierra. Ahora, de esos 6.9 billones de seres humanos en el mundo, se estima que 2.2 billones profesan ser cristianos. Más o menos 2,000 millones de habitantes en el planeta Tierra profesan que son cristianos, y de acuerdo a ese censo, el cristianismo es la religión, si así se le llama para comunicarnos e identificar, la religión más grande que existe en el mundo es el cristianismo, y el segundo es el Islam. Pero entonces vean, si de esos 6.9 billones, 2.2 billones de seres humanos profesan ser cristianos, ¿qué significa eso? Significa que aproximadamente 4.7 billones de seres humanos no son cristianos. Significa que casi 5,000 personas en este mundo no se han arrepentido, no han confesado a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Entonces pueden imaginarse casi 5,000 millones de seres humanos que no se han arrepentido. Estos son casi 5,000 millones de personas que viven en el mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Casi 5,000 millones de seres humanos que, si no se arrepienten, van con destino a la condenación eterna. ¿Escucharon eso, hermano? Casi 5,000 millones de seres humanos, si no se arrepienten y no rinden su vida a Cristo Jesús, van a la condenación eterna. No nos conmueve, hermanos, escuchar esto. No nos hace sentir punzadas en el corazón. 5,000 millones casi de seres humanos. Prácticamente es imposible que un cristiano no conozca
conozca o no se relacione con alguien que no sea cristiano. Es imposible, porque somos 2.2 billones y 4.7 billones no son cristianos. Existen más personas no cristianas que cristianas, y esto es triste, pero vean, al mismo tiempo, en cierto sentido es buena noticia, en el sentido de que tenemos mucho campo para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Hay mucho campo, hermanos, para sembrar la semilla de la palabra de Dios, es decir, sobran las oportunidades para presentar la buena noticia del Evangelio a la gente, porque siempre, hasta el día de hoy, hay más gente que no es cristiana que los que sí son cristianos. Ahora, es verdad de que algunos no quieren escuchar, ¿cierto? Y tal vez ustedes saben a lo que me refiero, porque ustedes mismos han sido tal vez rechazados lo que cuando ustedes han hablado de Jesucristo, la gente no quiere escuchar. Hay algunos que no quieren escuchar, pero muchos sí desean escuchar. Muchos ya están preparados para escuchar. Muchos ya están convencidos prácticamente, pero no hay quien les hable de Cristo Jesús. Pero ya el Espíritu Santo está haciendo la obra en la vida de muchas personas, pero no hay quien les hable. Muchos sí desean escuchar, y yo creo que el hecho de que algunos seres humanos no deseen escuchar no debe ser excusa para que tú no hables a la gente acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Eso eso es intolerable, inaceptable, de que por alguna gente que no quiere escuchar, yo me quede callado y tú te quedes callado. No importa que te hayan ofendido, recuerden casi que no te han ofendido igual que Cristo Jesús, pero supongamos de que tú al hablar de Cristo Jesús te gritaron, te humillaron, te despreciaron. Eso no es excusa delante de Dios para quedarte callado o quedarte callada, porque eso es lo que Dios desea. Y estamos hablando de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que la gente se pierda y vaya a la condenación eterna. La voluntad de Dios es que todas las personas se arrepientan y sean salvas. En Mateo 18:14 dijo Jesucristo, después de decir varias cosas, hermanos y hermanas, si ustedes quieren buscar el capítulo 18 de Mateo, pero ahí en la pantalla el versículo 14 dice Jesucristo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y si vamos a Mateo capítulo 18, si vemos el contexto de ese versículo 14, desde el versículo 1, Jesucristo empieza a hablar acerca de que la gente debería de hacerse o volverse como un niño, no inmaduro, como Pablo dice, seamos niños para lo malo, pero adultos, maduros en la manera de pensar. Versículo 3, y dijo Jesucristo: de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No quiere decir que seamos inmaduros una vez más, hermanos, y que cometamos los errores de los niños, sino en la fe que tienen los niños. Tú dile como adulto, sobre todo si eres papá o mamá, todo lo que tú le dices a tu niño, generalmente él te lo va a creer. Si le dices de la mano peluda que hay en ese cuarto, él te lo va a creer y va a imaginarse que ahí está la mano peluda. O si le dices del cojo o el chango o el viejo que te va a robar, ese niño cree que es así, hermano. Y por eso les digo, hermanos, no lo amenacen a sus niños con el pastor, porque dicen: ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Pues qué imagen le están dando a sus niños del pastor.
Ustedes hablen y disciplinen a sus niños, pero no me metan ahí. Digo, ay, pastor, le voy a decir al pastor, no, ustedes. Porque los niños todo creen y se presta para, quién sabe qué van a pensar los niños del pastor, ¿cierto? Versículo 4, vean hermanos, Cristo sigue diciendo así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que me recibe, que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Todos esos versículos implican, hermanos, sobre todo miren el versículo 12 y 13. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, está hablando de lo mismo, la misma línea. Tiene Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y así, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces, algo que vemos a la luz del contexto en Mateo 18, el contexto del versículo 14, es que entendemos que cuando Jesucristo dice estos pequeños en el versículo 14, no solo se refiere a los niños que Él usó como un ejemplo de humildad, sino que también se refiere a todas las personas consideradas como débiles y simples de entre el pueblo, los desamparados, la gente que sufre. En otras palabras, hermanos, los débiles somos todos nosotros, los seres humanos. Se refiere a toda la gente. ¿Quién es la oveja perdida? Según versículos 12 y 13. ¿Quién es la oveja perdida? El ser humano que no se ha arrepentido. La oveja descarriada, la oveja perdida. Cristo usa esta analogía para hablar de la gente que no se ha arrepentido, que está perdido, que está descarriado. El ser humano sin Dios. Dios le llama perdido o perdida a la persona que no ha establecido una relación personal con Él. Estás perdido. Si alguien aquí no ha establecido una relación personal con Dios, Dios dice que tú estás perdido, hombre o mujer. Estás perdido, eres la oveja tú descarriada, la que se perdió, y necesitas volver al redil. Y eso se logra solamente cuando el ser humano pone su fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la humanidad sea salva. El corazón de amor de Dios está en la salvación de las almas perdidas. Eso es lo que Dios desea, la salvación de la oveja perdida. Nosotros tenemos el mismo amor de Dios en nuestros corazones y también deberíamos sentir la compasión de Dios por la gente perdida, hermanos y hermanas. Si no sentimos esa compasión, algo está mal con nosotros. Si tú no sientes esa compasión por los que van a la condenación, algo está seriamente mal contigo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y la verdad de Dios es que la gente sin Cristo va a la condenación eterna. Esa verdad no ha cambiado. Tal vez no se está predicando mucho el día de hoy porque no se quiere ofender a la gente. Porque no, de hecho hay gente, hermano, que en la vida cristiana después de muchos años empiezan a dudar si eso en verdad es así. Y muchos cristianos ya están creyendo en la falsa enseñanza del universalismo, que enseña de que por el sacrificio de Cristo todos son salvos, punto. Se arrepientan o no se arrepientan, sean ateos, sean evolucionistas, sean satanistas, no importa, pero todos vamos a ir a la presencia de Dios por lo que Cristo hizo. Y eso es salido del infierno, eso es falso, eso es mentira. A la luz de la Biblia no existe tal doctrina de que toda la humanidad va a ser falsa. Solamente los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo Jesús
Eso es lo que enseña la Biblia. Y si tú crees en la Biblia, necesitas creer eso igual que yo. Que la gente va a la condenación eterna si no se arrepiente. Y que la única manera en que el ser humano puede escapar del juicio final, de la condenación eterna, es estableciendo una relación personal con Dios, el único Dios verdadero, por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Amén, hermanos. Amén. El plan de salvación de Dios, del Dios eterno, es para todos y cada uno de los seres humanos. No es la voluntad de Dios de que ninguno se pierda. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Dios no envió a Jesucristo, a su Hijo, al mundo para salvar solamente unos cuantos seres humanos. Dios envió a Cristo para que toda la humanidad sea salva. Esa es la voluntad de Dios, que se arrepientan. Jesucristo no vino a sufrir y a morir solo por un poco de gente. Todo el plan de redención de Dios tenía como objetivo la salvación del hombre, es decir, de la raza humana. Cuando la Biblia, hermanos, decimos del hombre, nos referimos a los hombres y a las mujeres. Ese es el ser humano, el hombre aquí que Dios creó. Esto es hombres y mujeres que habían de nacer en este mundo. Jesucristo murió por amor a todos los seres humanos, y enfatizo esto porque yo no creo, hermanos, en la enseñanza que desde la Reforma generalmente se empezó a decir, porque un hombre llamado Juan Calvino interpretó que no podía ser verdad de que Cristo haya muerto por todos los seres humanos y que los haya perdonado, porque él aparentemente confundió perdón de pecados con salvación. Y cuando veía claramente en la Biblia que la Biblia enseña que Cristo perdonó todo el pecado de la raza humana, él dijo: no puede ser. Entonces empezó a decir que se refiere nada más a unos que están predestinados para aceptar a Cristo Jesús, pero confundió aparentemente perdón de pecados, que es para toda la gente, con salvación. Y el perdón de pecados, de acuerdo a la Biblia, es para toda la raza humana, pero eso no es salvación. ¿Recuerdan lo que es salvación? Pasar de muerte a vida. Entonces, aunque la gente, la humanidad está perdonada por el sacrificio, por el derramamiento de sangre de Cristo Jesús, eso no significa salvación. Tienes que arrepentirte, tienes que poner tu confianza. Por eso Cristo dice: tienes que volver a nacer. Nicodemo vino elogiando a Jesucristo: maestro, sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo ni siquiera le puso atención a ese alabo, a ese elogio, sino que le dijo: Nicodemo, de verdad te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios, tienes que nacer, tienes que volver a nacer. Entonces, Cristo vino para salvar a toda la raza humana, porque ese es el deseo de Dios, que todos se arrepientan. Juan 6:40, Jesucristo también dijo: vean, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del que me ha enviado? Dice que todo aquel que contempla, que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces, ¿quién envió a Jesucristo aquí a la tierra? Dios el Padre. ¿Para qué o con qué propósito envió el Padre a su Hijo aquí a la tierra? Para que hiciera la voluntad del Padre. Recuerda, aquí Cristo lo está diciendo ahora. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Según lo que Cristo dice, que todo aquel que vea al Hijo, a Jesucristo, y cree en él, tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de Dios. Y Jesucristo dice: yo lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces, es la voluntad de Dios que todo el que contempla, que behold the Son, el Hijo, que lo contempla, que lo llega a ver en el sentido de entender quién es y cree en él, pone su confianza, esa es la voluntad de Dios. Dice: tenga vida eterna. Dios desea que todo el que quiera la salvación, es
para todo aquel que quiera, que se arrepienta, que crea en la persona y la obra de Cristo Jesús y que ponga su confianza. Esa es la voluntad de Dios. De manera que si deseamos, hermanos y hermanas, vivir en la voluntad de Dios, pongamos atención a esta declaración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Es la voluntad de Dios que todas las personas sean salvas por medio de su Hijo Cristo Jesús. Por consiguiente, no es la voluntad de Dios salvar a la gente por otros medios, es solamente por medio de Cristo Jesús. La salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, no viene por otros medios, no hay otros mediadores. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. De modo que como hijos de Dios salvos por la gracia de Jesucristo, hemos de continuar predicando la salvación a toda persona que el Señor ponga en nuestro camino. Necesitamos decirle a la gente y advertirles que la voluntad del Padre es que ellos sean salvos. ¿Cómo? Al contemplar a su Hijo Cristo Jesús y creyendo en Él. Eso es mi responsabilidad, pero esa es tu responsabilidad. Esa es su responsabilidad, hermanos y hermanas. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Ninguno que se ha arrepentido y que es un hijo de Dios, que es cristiano, queda fuera de este compromiso, de esta responsabilidad que Dios tiene para todos nosotros. Es nuestra responsabilidad advertirle a la gente que va en mala dirección, que necesita arrepentirse, darse cuenta, va hacia la condenación eterna. Inevitablemente, no es una probabilidad, es una garantía, es un hecho, es una realidad. Va la gente a la condenación eterna, a menos que se arrepienta. ¿Recuerdan lo que es arrepentimiento? Es: cambia tu mente, date cuenta que vas en mala dirección y que necesitas poner tu fe en Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento, es más en la mente, darte cuenta de la realidad. Conversión es cuando tú das un giro, te conviertes al Evangelio, te conviertes a Cristo Jesús. Entonces, los hijos de Dios no podemos permanecer así con los brazos cruzados sin hacer nada para que se haga la voluntad de Dios, es decir, la salvación de los seres humanos. No podemos permanecer creyendo la voluntad de Dios solamente pensando en nuestras propias vidas. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Con quién me voy a casar? Estás pensando en ti. Y no hay nada de malo en considerar la voluntad de Dios con quién te vas a casar, pero nada más que eso estamos pensando: oh, ¿qué carrera debo estudiar? ¿Qué quiero ser? ¿Ingeniero, arquitecto, maestro? Estás pensando en la voluntad de Dios con respecto a ti. ¿Qué trabajo, qué compañía, Señor, debo de aceptar? Me ofrecen empleo aquí, me ofrecen empleo allá. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Tiene que ver contigo, nada más. ¿O a dónde voy de vacaciones, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Ir a Hawái o ir a Cancún? Hawái. ¿Me compraré esta casa, Señor, o esta otra acá en este otro distrito escolar? ¿Cuál es tu voluntad? Pero vean que nada más estamos pensando en nosotros. Y eso es egocentrismo. Eso es cerca de la idolatría, cerca al pecado de Adán y de Eva. Querer ser como Dios, ser tu dueño de tu vida, aunque menciones nada más a Dios. Entendamos que la voluntad de Dios no solo se trata de nuestros asuntos. La voluntad de Dios se trata también de la salvación de aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Lo estamos viendo. Esa es la voluntad del Padre, que ninguno de esos pequeños se pierda. Hay un comentario, un hermano cristiano hace mucho tiempo atrás, él ya murió hace muchos años, pero él se llamó Andrew Murray, y él escribió libros. Estoy leyendo un libro de él, volviéndolo a leer, que se llama Viviendo en la voluntad de Dios.
De ahí fue que me impactó lo que estoy leyendo y quise empezar a compartir también de esto. Pero dice él esto, hermano, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice, es allí que fallan muchos cristianos. Solo conocen y buscan la voluntad de Dios en los pequeños detalles que se refieren a sí mismos. Su felicidad personal es lo primero. Y la obediencia y vivir vida santificada o apartada están subordinadas, es decir, en segundo lugar. Primero, yo necesito ser feliz. Y entonces voy a ver si me queda tiempo para obedecer a Dios y hacer su palabra. Y saben, hermanos, eso es egocentrismo. Selfishness. Es solamente estar pensando en uno. Sigue diciendo el hermano Andrew, dice, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dice, qué inspiración son estas palabras para los obreros de Dios en favor de los huérfanos, los descarriados, los niños en la India que perecen de hambre o son capturados en África para ser vendidos como esclavos. Qué valor para millares de maestros que tienen a su cargo a estos pequeños. Sean pequeñitos. Y aquí en Plenitud de Vida nos reunimos los maestros, tenemos capacitación 4 veces al año para mantenernos, hermanos, animados en lo que es importante enseñarle a nuestros niños, a tus niños, todos los que tienen niños que tienen aquí, ahorita están en clase. Bueno, nos esforzamos para enseñarles las cosas más importantes de la palabra de Dios. Número 1 es su salvación. Su salvación. Cuando nos reunimos los maestros, yo les pregunto cuántas veces han hecho la invitación en su clase para que los niños se arrepientan y pongan su fe en Cristo Jesús. Y estamos insistiendo en eso, es muy importante. Pero cada uno de nosotros, hermanos, con quienes nos relacionamos, con un amigo, ahí está, campo de siembra para la semilla de la palabra de Dios. Con quien tienes una relación de amistad, vean, esa es una oportunidad también. Y claro, ¿saben que es mejor así? Que antes hubo un tiempo, y creo Dios glorificó su nombre, y no que no se pueda hacer ahora, pero ese tiempo, hermanos, en que todos los cristianos iban de puerta en puerta tocando para evangelizar, mucha gente aceptó a Cristo Jesús. Los tiempos han cambiado y eso ya no está siendo tan efectivo como las grandísimas campañas. Recuerdan, acaba de morir Billy Graham, el grande evangelista por muchos años. Llenaba estadios, miles y miles y miles de gente iba a escucharlo y la gente se arrepentía, pero eso ya ha cambiado. Entonces, la mejor manera, a una manera relajada, sin tener que estar yendo con tu Biblia y a ver quién te va a abrir la puerta, a tocar a un extraño y le vas a hablar a un extraño de Dios. ¿Saben cuál es? Relaciones personales. Cuando tienes amistad con tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu jefa, ¿entiendes? Cuando el McDonald's, si te gusta mucho ir al mismo McDonald's con tus niños o tú solo, tal vez ya te conoce el que te atiende. O el Dunkin' Donuts, si vas al mismo Dunkin' Donuts, ya te conoce. Mi Dunkin' Donuts es el que está aquí en la 142. No, bueno, no es mío, hermanos. No vayan a empezar a pedir café gratis. Al que yo a paso es al que está aquí en la 176. Y hice amistad. Conozco el nombre de las personas que están ahí. Y ya empecé a hacer, estoy haciendo obra de evangelismo. Poco a poco, ya se empiezan a hacer preguntas. Ya les di la tarjetita. A propósito, hermanos, hay muchas tarjetas todavía. Bajen al centro de información, llévense 5, llévense 10, entreguen. Entre más, nadie sabe, hermanos, en qué manos van a caer. ¿Y qué si la tiran? Pues que la tiren, hacemos más. Pero ¿qué si esa persona es uno de los que el Espíritu Santo de Dios ya ha estado trabajando en su vida? De hecho, en el grupo Vida allá en Graceley,
una mujer se contactó con una persona que conocemos aquí también, otra hermana de la iglesia, y esta mujer dijo: es que yo soy católica, dice, pero yo fui allá con mi hija y fui a un grupo cristiano, y yo dije, tengo que ir a buscar uno allá en donde vivo, y vive aquí en el área, hermanos, y ya se empezó a ir con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está actuando en ese corazón. Pero las relaciones de amistad es lo mejor. Hay mejor receptividad de lo que tú quieres decirle. Y si te rechazan, no importa. Pasa al siguiente. Alguien va a escuchar. Según Primera de Timoteo 1, versículo 1 al 4. Miren lo que la palabra de Dios nos dice el Señor: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por algunos hombres. Amén. Ok, se están leyendo, por todos los hombres, miren, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, que tienen cargos gubernamentales, que tienen poder, autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que oremos por lo que tienen, los que nos gobiernan, porque esto es bueno. Es más que bueno. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que oremos por ellos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta verdad tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, los que ya pusimos nuestra confianza en Jesucristo. Jesucristo nos salvó y nos ha encargado a todos nosotros alcanzar al mundo para Él. Dios quiere que los hombres, o sea, los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo se puede cumplir este deseo de Dios? Por medio de los que ya hemos sido salvos y hemos venido al conocimiento de la verdad. Es decir, yo, tú, ustedes, nosotros. Obedecer la voluntad de Dios es hablar a la gente de la salvación que necesitan en Cristo Jesús. No hacerlo es no obedecer la voluntad de Dios. Porque queremos saber cómo vivir en la voluntad de Dios. Ahí está, hermanos y hermanas. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y que nosotros hablemos de Cristo Jesús. No hacerlo es no obedecer la voluntad de Dios. Si nos quedamos callados es rebeldía a la clara voluntad de Dios, que es la salvación de los hombres. Para que la gente se arrepiente y venga al conocimiento de Jesucristo, alguien tiene que hablarles del Evangelio. ¿Están de acuerdo? Alguien tiene que hablarles. De alguna manera el Evangelio tiene que llegar a ellos. Para que tu ser querido se arrepienta, para que tu familiar se arrepienta, para que tu amigo o amiga se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad, alguien les tiene que predicar el Evangelio. ¿Quién es ese alguien? Bueno, tal vez eres tú, tal vez soy yo. Yo no lo sé, pero alguien tiene que hablarle. Puede ser otro creyente en Jesucristo, pero lo que sí es seguro es que Dios espera que tú y yo prediquemos el Evangelio a los demás. Su voluntad es que no se pierda ninguno. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros somos salvos y hemos venido al conocimiento de la verdad. De manera que todos nosotros somos los únicos que pueden predicar la salvación en este mundo. Nadie más. Solo nosotros, los cristianos. ¿Cómo podemos nosotros vivir en la voluntad de Dios con respecto a la salvación de los hombres? Creciendo en la gracia y el amor de Cristo Jesús, siendo controlados por el Espíritu Santo, que es lo mismo que estar controlado por el conocimiento del amor de Dios. El hermano Andrew Murray sigue diciendo, y escribí esto, hermano, para terminar. Dice: busca en la meditación el recibir la impresión de su gloria. Habla de la gloria de Dios. Pide al Santo Espíritu que te dé una visión espiritual de la infinita energía del amor de Dios, que no quiere otra cosa que el bien de cada una de sus criaturas. Se requiere tiempo y pensar y orar. Se necesita, pongamos atención, se necesita renunciar a toda nuestra satisfacción propia con sus miras limitadas de la voluntad de Dios.
Empecemos a hacer la voluntad de Dios en este aspecto también, dándonos realmente a Él para la salvación de los perdidos. No hay otra manera para tener comunión con Dios, que el que nuestra voluntad sea una con la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que se pierda la gente. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y todos nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. No es tarea solo del pastor. El pastor no puede. Pero imagínense si todos nosotros los que estamos aquí, cada uno nada más se propone en un año alcanzar un alma para Cristo Jesús. Un alma nada más para Cristo. Un alma para Cristo Jesús. Un año. Íbamos a ser el doble de personas, pero una persona nada más. Pero tenemos que renunciar a nuestro egocentrismo. Y hermanos y hermanas, ese es uno de los peligros, vivir en un país como Estados Unidos de Norteamérica, en un país del primer mundo. Hay demasiada comodidad, ¿cierto? Y nos podrimos, nos chiflamos, ¿cierto? Tanta cosa buena que hay, tanta oportunidad de diversión, tanta televisión, tanta película, tanto Facebook, horas de Facebook, tanta telenovela, ¿cierto? Lo que ven telenovela. Y el tiempo se nos está yendo. Y el tiempo se va, y el tiempo se va. Pero ¿qué les parece, hermanos? Si hacemos ese compromiso, vean, un alma para Cristo Jesús. Un alma, Vero, un alma, Omar, un alma. Un año, un alma para Cristo Jesús. Lo podemos hacer absolutamente. Y adivinen que una vez que sientas la bendición de guiar a una persona a Cristo Jesús, sabes que te van a dar más deseos. Sé lo que les digo, hermanos. En el tiempo que tengo de la vida cristiana, cuando era joven, vi a mucha gente de Cristo Jesús. Y eso te apasiona más, te da más de, sí se puede, sí puedo, Señor, a esta persona. Y le hablas, lo invitas. No nada más hablarle de Dios y ten fe en Dios y Cristo te ama. No, tienes que decirle. ¿Te quieres arrepentir hoy? Tienes que decirle, tienes que invitarlo. ¿Quieres hoy poner tu fe en Cristo Jesús? ¿Quieres nacer hoy de nuevo? Y ahí estamos fallando, porque nada más ahí el pastor, vamos a la iglesia a ver si el pastor hace la invitación. No, hermanos. Ustedes pueden hablar de Cristo Jesús y ustedes inviten a la gente a recibir a Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos, y que el Señor siga moviendo nuestros corazones con respecto a la voluntad de Dios. Cierren sus ojos, voy a orar. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por estas porciones de tu palabra que nos hablan de un aspecto de tu voluntad, Señor. Y acabamos de ver, tú nos acabas de hablar con tu palabra, de que no es tu voluntad de que se pierda uno de estos pequeños, sino por el contrario, Señor, es tu voluntad que todo el mundo, toda la gente se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad que hay en Cristo Jesús. Señor, mira el corazón de mis hermanos y mis hermanas en este preciso momento, Dios. Mira lo que están pensando. Mira sus pensamientos, mira lo que están pensando, Señor, el día de hoy. Considera, Señor, si están reconociendo que en verdad desean vivir para tu gloria y alcanzar un alma que sea más para Cristo Jesús. Señor, considéralo, Dios, y guíalo, anímalo, fortalécelo, Señor. A mí también fortaléceme, guíame. Síguenos apasionando, Señor, por la causa de Cristo Jesús en esta tierra, mientras tenemos tiempo. Sabemos que viene el día, Señor, en que ya no habrá más oportunidad, en que ya se acabará todo, Señor. Gracias te damos, Padre, llévanos con bien, estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.